pueden tomar asiento. ¿Cómo están, familia? Amén, amén. ¿Cuántos nos están visitando en esta mañana por primera vez? Yo sé que tenemos visitas hoy. Quienes nos están visitando, sean muy bienvenidos. Demos un fuerte aplauso al Señor. Sean muy bienvenidos. Esta es su casa. Estamos renaciendo en este lugar y damos gracias al Señor por sus vidas. Y damos gracias al Señor también por la vida de cada uno que nos está mirando a través de las redes sociales. Bendecimos tu vida también y damos gracias a Dios por ti. Hay personas que nos están mirando en este momento desde Bolivia, desde Argentina, desde México, algunos de Puerto Rico, y damos gracias a Dios porque la familia se extiende. Amén. Y de eso se trata. Hace mucho que no estaba acá. Hace mucho que no me tocaba a mí y doy gracias a Dios. ¿Saben? Hay algunos que cuando se enteraron que yo predicaba, me dijeron que se tenían que poner el casco, pero no se sienta así, no se sienta así, no va a ser así. Y si usted siente que se le cayó una pedrada, quédese tranquilo, fue el Señor, no fui yo. Amén. Es Cristo que le está dando por ahí una bofeteada. Pero hoy, como siempre a veces me pasa, traigo un tema un poco controversial. Pero un tema controversial que realmente me tocó vivir a mí no hace mucho tiempo atrás. Te puedo decir de que esto fue hace muy poco. Y lo que Dios ministró a mi vida, creo yo, que es lo que Dios puso en mi corazón para poder compartírtelo a ti. Y créeme que en estos días y en esta mañana yo le decía, Señor, ¿vos estás seguro que tenemos que hablar de esto? Pero en el transcurso del servicio, en cada palabra, en cada cosa que hemos cantado, en cada administración que se ha hecho en este lugar, Dios me ha ido confirmando lo que tenemos que hablar hoy. Así que estate atento, no te duermas y no te pierdas lo que Dios quiere hacer en tu vida en esta mañana. El tema de hoy es un tema muy debatible entre el pueblo de Dios. Pero el hecho de que sea debatible no significa que el pueblo no lo viva, no lo pase. El hecho que sea un tema debatible, lo que vamos a predicar hoy, no significa que a usted no le suceda por pertenecer al pueblo de Dios. Amén. Así que una de las cosas que te quiero decir en esta mañana es que no todo problema de salud mental es un problema espiritual. No todo problema de salud mental es un problema espiritual. ¡Ay! Que estoy tocando ciertas susceptibilidades. Hoy se nos cae la religión, mi hermano. Hoy vamos a tirar por el piso la religión y espero que la persona de Cristo en esta mañana se te revele una vez más. Amén. Dios no solo está interesado en tu vida o en mi vida espiritual, también está interesado en tu salud física y por ende en tu salud mental. Saben, el tema de la salud mental es un tema, estos tacos, no se pongan estos tacos. Es un tema que no se habla seguido. Es un tema que no se toca en las iglesias muy a menudo. Es más, cuando hay una persona que está sufriendo de depresión, de ataques de ansiedad o pensamientos de suicidio, lo primero que tendamos a hacer nosotros es decir que está endemoniado. No todo problema de salud mental es un problema espiritual. Y ¿saben? Me encanta cuando traigo estos temas porque están todos así mirándome. Estamos renaciendo en este tiempo. ¿Amén? ¿Cuántos están renaciendo? ¿Estamos renaciendo? Hay cosas que se nos tienen que revelar por el Espíritu. Y que en esta mañana se nos revele por el Espíritu la verdad de su palabra. ¿Amén? La Biblia está repleta, mis hermanos, de casos e historias de personas que han sufrido por problemas de salud mental. La pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana, ¿un cristiano, un seguidor de Cristo, puede sufrir de depresión?
¿Puede sufrir de tristeza? ¿Puede sufrir de desánimo? ¿Puede tener preocupación? Aleluya. Sí. ¿Te hace poco espiritual eso? ¿Y por qué miramos al que está así y lo tratamos como que a este le falta Cristo? Si a mí en lo personal no me hace poco espiritual, ¿por qué cuando hay una persona que recurre a mí o una persona que yo sé que está pasando una situación como esta, enseguida me sale el juez interior que tengo y a él le falta Cristo? Necesita orar más, necesita ayunar más. Seguramente este tiene puertas abiertas, seguramente está en pecado, porque ser cristiano no te puede permitir vivir en depresión. Aleluya. He estado en muchas predicaciones, en todos estos años que tengo de ministerio. Y conozco a Cristo desde los 6 años. Imagínense, no voy a decir la edad que tengo, pero usted saque cuenta. ¿Amén? No entremos en ciertos detalles de la vida privada de uno. Conozco a Cristo desde los 6 años. He estado en muchísimas conversaciones y predicaciones que se hablan de este tema, en un modo de juicio, en un modo de señalamiento. Por eso es que necesitamos renacer. ¿Por qué nos llamamos renacer? Porque necesitamos renacer en la persona del Hijo y no en una religión. Muchos años nos han enseñado a renacer en la religión que nos hace vivir vacíos de la persona que se entregó por ti y por mí. Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. A causa de estas conversaciones y de estas predicaciones, muchas veces a nosotros nos lleva a pensar que hay algo mal en nosotros, que no damos a la talla espiritual del que está predicando o el que está cantando. Pobre Samuel. Gracias a estas conversaciones y a estas predicaciones donde se juzga a la persona y no se ama en la misericordia de Dios, tenemos gente y personas en la iglesia que viven una vida cristiana mediocre y no experimentan la vida y la vida en abundancia que Dios nos llamó a tener. Por eso es necesario la revelación de la palabra. Por eso es necesario que hablemos esto en esta mañana, porque necesitamos renacer. ¿Cómo vas a vivir depresión? Un hijo de Dios no puede vivir depresión. Menos si sos un líder. Menos si estás liderando. ¿Cómo vas a vivir depresión? ¿Cómo vas a estar triste? ¿Cómo vas a tener ataques de ansiedad si estás liderando a alguien? Ni hablemos si sos ujier y tenés que recibir a alguien con una sonrisa cuando llega. ¿Cómo vas a estar triste? Vos tenés que representar el amor y la gracia de Cristo en esa puerta. Eso es lo primero que se piensa y que se enseña. Pero en esta mañana quiero pasarte y quiero contarte una información importante. Que la verdad que cuando me puse a estudiar esto, quedé sumamente sorprendida. Quiero que hablemos estadísticas en esta mañana, porque no podemos predicar algo sin el conocimiento. ¿Amén? Esta generación es la generación con mayores niveles de ansiedad, depresión, estrés, incertidumbre, temor y preocupación. Estamos viviendo en la mayor generación de estrés. La Asociación Americana de Psicología reportó que Estados Unidos es el país con mayores niveles de ansiedad del mundo. ¿Dónde vivimos tú y yo? Prevalencia Global estima que alrededor del 5% de los adultos en todo el mundo padecen de depresión. Esto equivale aproximadamente a 280 millones de personas que en este momento
están padeciendo depresión, ansiedad, ansiedad extrema, preocupación y tristeza. Vivimos en el país con el mayor nivel de ansiedad, depresión. Y déjame decirte que en este tiempo, la comunidad hispana, en este momento estamos viviendo un momento de ansiedad extrema y persecución que nos lleva a todos a vivir en miedo, en temor y en preocupación. Porque ¿quién no está asustado con lo que está pasando? ¿Quién no está preocupado con lo que está pasando? ¿Quién no tiene temor por un familiar? No me pueden decir que esto no pasa en la iglesia. No me pueden decir que esto no nos sucede a nosotros. 1 de cada 3 adultos dice tener ansiedad o extrema ansiedad. Y todo esto es antes del coronavirus. Hoy son 2 de cada 3 adultos. Significa, mis hermanos, que en este lugar, en este momento, hay personas aquí sentadas que están pasando por depresión, ansiedad y preocupación. Eso es lo que me dice la estadística mundial. Lo que pasa es que la persona cristiana no lo dice. A nosotros eso no nos afecta, no nos llega. La demanda de medicación para la ansiedad se ha cuadruplicado. Otro estudio reveló que el estudiante promedio de la escuela, por favor chicos, pónganse de pie. ¿Quién va a la escuela? ¿Quién está estudiando? Háganme el favor. ¿Quién va a la escuela y estudia? Ellos, miren a la gente, por favor. El estudiante promedio que va a la escuela tiene el mismo nivel de ansiedad que un paciente psiquiátrico. ¿Los ven? Esto es real. Siéntense en gracias, mis amores. Un estudio de la CDC en cierta ocasión encontró que el 63% de los jóvenes entre 18 y 30 años sufre de depresión y ansiedad. 63%. 2 de cada 4 de ellos recurren al alcohol, a la marihuana, a las medicinas, al cigarrillo, al vape. Hoy en día están las gummies para poder lidiar con esta situación. Y esta estadística del 63% está tomada antes del COVID. Hoy se calcula que es un 70%. Escúchame. Cuando vos no podés dormir y te tenés que tomar una pastilla para dormir, yo no te veo en la ansiedad que vos tenés. Pero Dios sí te ve. Dios te ve en la noche cuando no podés dormir. Cuando la ansiedad y el temor y la preocupación no te dejan, no puedes parar de pensar. Cuando no encontrás paz en ningún lugar. Esto no es que es afuera, de la puerta para afuera. Esto nos sucede a nosotros, porque el porcentaje mundial que hay en este momento es altísimo. Nosotros no escapamos de esto. 1 de cada 4 adultos considera el suicidio en algún punto de su vida. Hoy en día el suicidio es la segunda causa de muerte más popular entre los 10 y los 34 años. Cuando leí esto, lo primero que miré fue a mi hijo, al más pequeño, porque entre los 10 y los 34 años es la segunda causa de muerte más popular a nivel mundial. ¿Y sabés qué está haciendo la iglesia? ¿Sabés lo que hace el pueblo de Dios? Niega que esto no nos pasa a nosotros. Juzga al que le pasa. ¿Cómo puede ser que estés viviendo una cosa así? ¿Acaso no hiciste la oración de fe y aceptaste a Cristo en tu corazón? ¿Cómo puede ser que estés viviendo una situación como esta? Cada año más de 700.000 personas se suicidan y la depresión es un factor de riesgo significativo. Pero nosotros nos estamos preocupando a ver si Cristo nos prospera o no nos prospera.
si llegamos a comprar la casa del sueño o no llegamos a comprar la casa del sueño. Si nos vamos a Disney, si nos vamos a Miami, si nos vamos a Puerto Rico, si nos vamos a la playa. Nuestra preocupación está ahí, pero nunca atendemos lo que está en lo profundo de nuestro interior, que es lo que nos hace a nosotros no vivir la realidad de Cristo que nos fue predicada. ¿Saben por qué es necesario hablar de esto? Porque significa que en este momento el que tenés al lado puede estar pasando por depresión y no te lo está diciendo. Porque en este momento hay un alto porcentaje de personas que nos están mirando a través de internet, que en esta semana han tenido un pensamiento de suicidio. Por eso es necesario hablar de esto. Quizás a ti no te pase. Quizás a ti te va todo bien. Quizás tú estás completo. Y gloria a Dios porque estés completo. Pero que el que tenés al lado puede estar roto. Y no te estás dando cuenta. No toda depresión, no todo problema de salud mental es una puerta abierta al diablo. La depresión es una enfermedad. ¿Amén? Específicamente se clasifica como un trastorno del estado de ánimo que afecta negativamente la manera en que una persona se siente, piensa y actúa. Es importante entender que la depresión no es una debilidad ni un defecto de carácter. El que está deprimido, el que está triste, el que está bajón, diríamos en Argentina, no es una persona débil. No es una persona que tiene un defecto de carácter, es una persona que está pasando por una enfermedad y tú y yo no lo estamos viendo. Creemos que solamente Dios vino para sanar el cáncer, sanarte de SIDA, levantarte de la muerte, pero no creemos que la depresión sea una enfermedad. La depresión provoca varios cambios en el cerebro que pueden afectar tanto su estructura como su funcionamiento. Reducción en el tamaño del hipocampo, inflamación cerebral, desequilibrio de neurotransmisores y cambios en las amígdalas, que tiene que ver mucho con tu energía. No te vine a dar una predicación de medicina, te vine a traer un mensaje real. Hay algo en esta mañana que tiene que suceder. Hay algo en esta mañana que tiene que pasar. Porque yo sé que hay personas en este momento que están pasando por un momento de preocupación, de tristeza, de desesperación, de desánimo. Hay personas que han pasado por pensamientos suicidas. Hay personas que quisieran que la vida ya se les termine de alguna manera y que Cristo ya, Señor, llévame porque la verdad, mátame. Esto es real. Empecemos a predicar un evangelio en un mundo real. Dios no solamente está interesado en que tú prosperes, está interesado en que la persona de Cristo se te haga real y viva en tu interior. Entonces, cuando esto sucede, correrán ríos de agua viva. Pero si no pasa, simplemente lo que tú vives es una religión escasa y muerta. Espérenme que me encuentre. ¿Debemos justificar la depresión? No. ¿Debo justificar que vos estás depresivo? No. ¿Tú debes justificar que yo estoy pasando por un momento de tristeza? No. Lo que no debes hacer es juzgarme, pero no debes justificarme. ¿Debo justificar que la persona está pensando en matarse? No. Porque así como Cristo te sana el cáncer, te puede sanar la depresión. No puedo justificar que no haya vida en alguien. Lo que yo tengo que hacer es amar a la persona que no tiene vida. Pero hoy muchas veces las iglesias están vacías porque no sabemos amar, porque no entendemos el concepto de amor y de empatía, de gracia y de misericordia. Creemos que Dios no tiene la misma misericordia que nosotros le tenemos al que está al lado y no es así.
Pero si Él no se hace real en ti, entonces no hay misericordia que tú puedas mostrar, no hay vida que tú puedas revelar, no hay Biblia que se te pueda leer en ti. En el consumado es, Dios resolvió en Cristo todas nuestras miserias. Todo esto, Dios también lo resolvió en el consumado es. No solamente la eternidad, Dios te resolvió esto en el consumado es. Y todas tus miserias internas. Porque déjame decirte, todos tenemos miserias. No hay uno que no la tenga. ¿Saben por qué hoy vengo a predicarles de esto? Y es algo que no suelo hablar muy seguido. Porque no hace mucho tiempo atrás me tocó a mí estar en un estado de tristeza profundo. No hace muchos días atrás me tocó a mí encontrarme tirada en mi cama, renegando de mi situación, queriéndome, no sé, necesitaba a mi mamá, queriendo irme. No hace mucho tiempo atrás me encontré en un estado de tristeza horrible, donde lo único que quería era estar acostada. Por eso te vengo a ministrar algo que Dios me ministró a mí primero. No te hablo en la perfección, mi hermano. Te hablo en mi vida, en lo que sucede en ella y en lo que Dios me ministra. Hace un tiempo atrás me tocó pasar por ciertas situaciones que todos es de mutuo conocimiento. Me tocó lidiar con muchísimas emociones. ¿Y saben qué me pasó? Me encontré en un momento que estaba alimentando más mi alma que mi espíritu. Y ustedes me dirán, pero pastora, ¿en qué momento te sucedió? Si yo siempre te vi sonreír. Estamos tan acostumbrados a usar los emojis del celular que nos acostumbramos también a usar los emojis en la vida cotidiana. Siempre tenemos una sonrisa, porque si tú no sonríes, entonces tú no eres hijo de Dios. Si yo no sonrío, entonces no soy una buena pastora. Yo sé que muchos no se han dado cuenta que he pasado por un estado de depresión. Y saben, no me da vergüenza compartírtelo. Mi esposo sí se ha dado cuenta. Muchos no se dan cuenta en el estado en que tú te encuentras. Porque jugamos a simular a Cristo en vez de vivirlo. Nos acostumbramos tanto a los emojis y a las caretas que cuando te miran siempre hay un emoji para el otro, pero internamente es como cuando alguien te manda por un mensaje de texto un chiste y ese chiste que te pareció gracioso, pero no tanto, y vos le pones el que se muera a carcajada, pero vos estás... Bueno, de eso se trata la simulación. Estamos muy acostumbrados a simular nuestra vida cristiana que no la vivimos de en serio. Entonces nos pasa que queremos dar a conocer a alguien que nosotros no conocemos. Queremos salir y dar a conocer al Longview algo que no conocemos. ¿Y cómo podemos dar a conocer algo que yo solamente simulo y no lo conozco? ¿Cómo puedo dar a conocer algo que yo solamente estoy simulando y no lo vivo? Moisés se cansó de lidiar con el pueblo y cayó en un estado depresivo porque tenía un pueblo rebelde. No se sientan tocados. Entonces un día fue y le dijo al Señor, Señor, no aguanto más este pueblo, es un pueblo rebelde, sácame la vida, mátame, no quiero más esto. Moisés, el que sacó al pueblo de Egipto, tuvo pensamiento suicida, quería morirse. Se deprimió por las injusticias que vivió de su pueblo. David se le turbó el alma. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Jeremías se deprimió y quiso dejar el ministerio. No sos el único, a Jeremías también le pasó.
Cuando leí esto me di cuenta que no era la única que quería salir corriendo para mi casa a tomar mate con mi mamá abajo del árbol. Jeremías se deprimió porque el pueblo no recibía la palabra de Dios y quiso dejar el ministerio. Miqueas se deprimió por los malos amigos, por amigos que lo traicionaron. Hasta llegó a decir, no confíen en los amigos porque son malos. Jonás le pidió a Dios que le quitara la vida porque perdió la calabacera, se enojó porque perdió su sustento, lo que le daba sombrita, su bienestar, su comodidad. Sácame la vida, le dijo al Señor, no quiero vivir más. Salomón, el gran sabio Salomón que tenía todo, no le encontraba sentido a la vida. La aborrecía, su estado era depresivo. El que no me cree, llegue a su casa y estudie, lea. Y uno de los que experimentó grandes manifestaciones de Dios, pero que también lidió con su salud mental, fue Elías. ¿Cuánto conocemos a Elías? Quiero hablarte un poco de Elías. Y me encanta la historia de Elías y te voy a hablar porque me sentí identificada con Elías. ¿Cuántos minutos tengo? Tengo tiempo. Sí, ajusta el reloj de su estómago, porque hoy no nos vamos hasta que Dios no haga lo que tiene que hacer en tu vida y en la mía. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Pedro decía amén. Todos conocemos al gran hombre de Dios Elías, al que fue llevado en el torbellino a los cielos y no vio muerte, ¿verdad? Todos conocemos al hombre de Dios que fue alimentado por los cuervos, al hombre de Dios que Dios lo utilizó a través de él y resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Poder de Dios fluyó a través de él. El hombre de Dios que se enfrentó a 450 profetas falsos de Baal. El hombre de Dios que oró para que no lloviera y no llovió por 3 años y 6 meses. Ese era Elías. El hombre que fue y se enfrentó a los falsos profetas que tenía Acab. Eran 450 hombres. Dice que Elías le dice a los 450, bueno, ustedes tienen un montón de dioses, yo tengo uno solo. Hagamos acá un holocausto y a ver quién es el Dios. Dicen que los profetas falsos se cortaron, gritaron, hicieron, patalearon, se tiraron tierra en la cabeza, se desmayaron en la arena y no pasaba nada. Entonces Elías ora y dice que desciende fuego del cielo que quema el holocausto y en ese instante todo el pueblo reconoce que había un solo Dios, que Dios era Dios. Y todos terminaron postrados, adorando a Dios. Por si te quedó alguna duda, Elías era un hombre de Dios. Elías, dice la Biblia, que hablaba con Dios. Caminaba con Dios. Pero mira lo que le sucede a Elías. Quiero que leamos juntos. Después de todas estas hazañas, miren lo que le sucede a Elías. Después de caminar con Dios, de que Dios lo haya usado como un medio de poder y resucitar a un niño, después que se enfrentó con valentía a 450 hombres que los terminó degollando, después de todo eso, le pasa esto a Elías. Acab, el rey Acab, va y le comenta a Jezabel todo lo que había sucedido. Cómo Elías había degollado a todos estos profetas. Y dice que a esta mujer, como a toda mujer, le salió el espíritu justiciero, porque no me van a decir que no somos justicieras. Cuando vemos algo que está mal, enseguida nos sale la justicia interna. Bueno, esta no era distinta, le salió el espíritu justiciero y va y le dice, y le manda un mensaje a Elías. Y le dice lo siguiente, así me hagan los dioses y me añadan, si mañana yo no tengo tu persona como la de uno de ellos. Y quiero que leamos en Primera de Reyes 19:3, cómo reaccionó Elías. Elías tuvo miedo y dice que huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, a una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Escuchá, el hombre que oró para que no lloviera y no llovió. Es más, dijo, no va a llover hasta que yo no lo diga.
Y así fue. Pasaron 3 años y 6 meses. Yo no sé por qué estás orando tú, pero Elías estaba orando para que no lloviera. Amén. No sé cómo fue tu oración de esta semana, pero Elías oraba por eso. Elías era un hombre de Dios. Elías, el hombre que fue alimentado por los cuervos. El que hacía 2 días había desgollado a 450 profetas falsos. Le llegó el mensaje de una mujer, una amenaza, aunque yo puedo entender que a veces somos bravas. Le llegó una amenaza de una mujer y le entró temor. Sí, al hombre de Dios le entró temor. El que había enfrentado todas estas cosas, le entró temor. Y una de las cosas que nos damos cuenta, que cuando luchamos con depresión, con ansiedad, con temor, lo primero que nos sucede es lo que le sucedió a Elías. Él, en vez de recurrir a Dios, lo primero que hizo Elías se fue al desierto. Huyó. Se aisló. El hombre de Dios, que supuestamente caminaba con Dios. Caminar con Dios no es lo mismo que estar en Él. Amén. El caminar con Dios hace que tú no lo conozcas y cuando te vengan las amenazas tú huyas. El estar en Él hace que tú permanezcas. Esa es la gran diferencia. A Elías le entró temor. Y en vez de recurrir a Dios en medio de este temor, Elías se fue al desierto. 2 días después de hacer grandes hazañas. Escúchame. Elías resucitó a un niño. ¿Qué nos espera para ti, para mí? Que oramos solamente para que Dios nos prospere y bendiga nuestro día en la mañana y que guarde a mi esposo y a mis hijos. Es una realidad. Es una realidad de nuestras oraciones. No estoy diciendo nada que no nos pase. Nuestras oraciones son esas. Y si Elías, al experimentar el poder de Dios, entró en depresión y entró en preocupación y huyó, ¿cuánto más nosotros? Elías se fue al desierto, un lugar donde no fluía ni la vida ni el agua. Un lugar donde no hay nada, donde lo único que hay es soledad. Esa fue la decisión de Elías. Porque cuando el alma te gobierna, mis hermanos, y te entra el temor y empieza a gobernarte el alma, lo que te hace esto es que tú tomes las decisiones equivocadas. Siempre terminarás en un lugar de sequía. Cuando el alma te gobierna, tus decisiones te van a llevar a un lugar de sequía. Tus decisiones te van a llevar al desierto. ¿Justificamos la depresión? No. No la alimento, que es diferente. Donde las emociones gobiernan, no hay lugar para la abundancia de la vida de Cristo. Eso es lo que le pasa a una persona que está sufriendo depresión y tristeza y preocupación. Las emociones lo gobiernan. Y cuando te gobiernan estas, lo único que hay para ti es desierto. No hay vida de Cristo en ese lugar. Elías, después de experimentar el poder de Dios, su primera decisión, en vez de correr a Dios, fue irse al desierto. Y muchas veces nosotros somos como Elías. Experimentamos ciertas manifestaciones en nuestras vidas de Dios, pero cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen los pensamientos, en vez de que la vida de Cristo corra en nuestras vidas, lo primero que hacemos es irnos al desierto. Elías dice que se fue para el desierto, dejó a su siervo, abandonó lo que estaba haciendo y se fue solo. Leamos el versículo 4. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino.
y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. En otra versión tengo, luego siguió todo el día solo hasta llegar al desierto. Cuando las emociones te gobiernan, lo único que vas a conseguir es soledad. Cuando las emociones te gobiernan, lo único que hay para ti es desierto. Lo único que hay para ti es aislamiento. En los ataques de ansiedad, en vez de correr a Dios, nos vamos al desierto. Nos aislamos y deja de fluir en nosotros la vida que nos habita. ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre Elías y nosotros? Que Elías caminaba con Dios, Elías hablaba con Dios, Elías hacía estas manifestaciones con Dios. Pero nosotros, después de la cruz, hay una gran diferencia, mi hermano, porque nosotros no caminamos con Dios. Nosotros, el Hijo nos habita. El poder que fluyó a través de la vida de Elías para resucitar a la viuda, al hijo de la viuda, nos habita. Esa es tu realidad y mi realidad. No tenemos otra realidad. Por eso no podemos esperar ser como Elías. No podemos esperar ser como Moisés. Porque hay una gran diferencia. Yo no quiero caminar con Dios. Porque si yo camino con Dios, entonces a mí lo que me espera en una situación difícil, en medio de mi depresión, es el desierto y la soledad. Y ahí no fluye vida, ahí no hay agua, ahí hay sed. Pero cuando eso que yo entiendo que pasó ahí me habita a mí, entonces en mi interior correrán ríos de agua viva. Y ya no tendré sed jamás. Amén. Elías pasó tiempo en el desierto lidiando con sus pensamientos. Pensamientos que te sacan del propósito. Elías, ¿ustedes se creen que el día que Elías fue, todo ese día entero, Elías fue con la mente en blanco? Elías ese día fue para el desierto lidiando con sus pensamientos, que lo único que hicieron en Elías fue sacarlo del propósito eterno, haciendo que abandonara todo lo que Dios le había entregado, olvidándose todo lo que Dios había hecho. Te hago una pregunta, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Qué haces cuando estás lidiando con la depresión, con los ataques de ansiedad, con las injusticias, con el temor? ¿Cuál es tu reacción ante la injusticia? ¿Cuál es tu reacción cuando estás perdiendo o pierdes el bienestar? ¿Cuál es tu reacción cuando de repente se te terminó el trabajo? ¿Cuál es tu reacción cuando las cosas no te salen como vos querías? ¿Con qué estás lidiando? ¿Qué te lleva al estado de ansiedad y depresión? ¿Qué te tiene en el desierto? Porque déjame decirte algo, iglesia hermosa, la vida de Cristo se nota. La vida de Cristo se nota en el rostro de la persona. Dice que Elías llega al enebro y empieza a quejarse y a pedirle a Dios que le sacara la vida. Elías perdió la gana de vivir. Elías no es que oró. Yo escuché predicaciones esta semana que decían, Elías oró en el enebro. Elías no oró. Elías se quejó en el enebro, que hay una gran diferencia. Eso no fue una oración. Lo que Elías le dijo, Señor, basta ya, estoy cansado, estoy harto de lo que estoy viviendo, fue una queja. No fue una oración. Y dice que después de haberse quejado, bien quejado, se durmió. Y acá te voy a hacer un paréntesis, que siempre hablamos con las mujeres los días que oramos a la mañana.
Cambia tu queja por una alabanza. Siempre decimos lo mismo, cambia tu queja por una alabanza. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay queja en ti, lo único que vas a terminar es dormido. Cuando en tu boca lo único que sale es una queja, lo único que va el final para tu vida espiritual es que termines dormido como Elías. Elías se quejó bien quejado delante de Dios, hasta tal punto que le dijo, Señor, no quiero vivir más. Elías tuvo pensamientos suicidas, no lo disfracemos, no le diga, ay no, pero Elías, nada, Elías le dijo, Señor, no quiero vivir. No, Elías se quería morir. Elías se quejó de su situación, estaba harto, no quería más. Y después de esas buenas quejas, se echó a dormir una siesta. Ya no estaba atento, ¿verdad? Aleluya. Elías no solo no corrió a Dios, sino que en el enebro, en ese momento, el enebro se convirtió en un lugar de aplastamiento, de autocompasión, donde se refugió en la conmiseración. Él quería que lo comiera un gusanito. Pobre de mí, le decía Elías a Dios. El enebro en Elías se convirtió en un lugar donde tuvo autocompasión constantemente. Señor, ya no puedo más, no aguanto más, no quiero más esto. Mira mi vida. Mira que mi esposo no cambia, mira que mis hijos son difíciles, mira que mi trabajo me cuesta. Mira qué extraño, mira qué ingrato, mira qué injusticia. Y la persona que me tenía que hacer esto no lo hace por mí. Mira qué difícil lo que estoy viviendo, estoy harto. Lugar de autoconmiseración. Un lugar donde Elías se queda dormido y lo único que florece en Elías es la miseria interna. Pero si la historia hubiese terminado ahí, entonces se podría llamar mi enebro y yo. Si la historia de Elías se hubiese terminado ahí, se podría llamar mi enebro y yo. Mi lugar de autocompasión y yo. Y empiezo a generar con mi enebro una relación amorosa. Si la historia de Elías hubiese terminado ahí y se hubiese muerto abajo del enebro, hubiese sido mi enebro y yo. Pero Dios no iba a dejar que todo terminara ahí. Cuando para ti está llegando el final, Dios recién está comenzando a trabajar. Esa es una realidad, mi hermano. Cuando para ti está llegando el final, Dios recién comienza a trabajar. Y puedes ver la gloria. Dice, quédate quieto y verás el obrar del Padre. Dios comienza a obrar cuando nosotros nos rendimos. Elías se rindió. Pero miremos, hay algo que a mí me encanta que sucede cuando Elías se rinde. Porque Dios no lo dejó a Elías tener una relación con su enebro. Dios no lo dejó a Elías en este estado de conmiseración diaria. Dios sale al encuentro de Elías. Versículo 5 dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Y mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió, bebió y volvió a acostarse. Y volvió a descansar. Escúchame esto porque es importante. Empecé hablando del juicio, ¿verdad? De la poca misericordia que tenemos. Cuando Elías termina de quejarse y empieza a tener una relación con su enebro de autocompasión y miseria y de querer que lo coma un gusanito y el pobre de mí y quiero morirme, Elías se duerme. Pero Dios no lo deja ahí. La historia de Elías no terminó ahí. Dios empezó a trabajar en Elías.
Y dice que Dios sale en respuesta de la situación de Elías y le manda una respuesta con un ángel. Escúchame. Cuando llega el ángel, y presta atención porque esto es importante, cuando llega el ángel y lo toca a Elías, el ángel no le dice, ¿qué haces, Elías? ¿Cómo fue que hiciste esta oración? ¿Cómo se te ocurrió decirle esto a Dios? ¿Cómo puede ser, Elías, que hagas estas clases de oraciones? No, vos estás mal. La verdad, Elías, que te está faltando Cristo. El ángel no le dijo eso. ¿Sabés lo que dijo el ángel? Despiértate y come. ¿Sabés lo que le llevó el ángel? ¿Sabés lo que le mandó Dios a Elías? Le mandó al hijo. Le mandó al hijo. Come pan y bebe agua. Despiértate y come. ¿Vos sabés lo que hace Dios en nuestra miseria? Toma a mi hijo. Tenés a mi hijo. Te entregué a mi hijo. Y si te di a mi hijo, ¿cómo no te voy a dar junto con él todas las cosas? Si yo te di a mi hijo, ¿cómo no te voy a dar junto con él todas las cosas? Lo que pasa es que las cosas no son prosperidad. Las cosas no son prosperidad, mis hermanos. Las cosas es Cristo. Es su Hijo vivo en nuestras vidas. Es un Hijo real. Dios salió al consuelo de Elías dándole a su hijo. La respuesta de Dios en medio de las enfermedades es su hijo. Su consuelo para ti, para mí, es su hijo. Su sustento para ti, para mí, es su hijo. Así que fue que ese enebro, ese lugar de abatimiento, ese lugar de desesperación de Elías, de soledad, de autocompasión, fue transformado por la manifestación del Hijo. Entonces, un lugar que lo aplastó a Elías se volvió un lugar de provisión divina. Yo no sé en qué lugar estás tú. Te puedo decir en qué lugar estuve yo parada y donde tuve que experimentar la provisión divina del Hijo. Si no, no estaría acá hoy predicándote. Un lugar de provisión divina, de cuidado y de revelación. Escuchame una cosa, la provisión de Dios, que es divina, el cuidado de Dios, que es divino, viene con revelación del Hijo. No viene solo. Entonces, si hasta ahora el Hijo no te fue revelado, es porque todavía tú estás en un lugar de abatimiento. Todavía tú no te despertaste y comiste. Pero la realidad es que la revelación para nuestras vidas de transformación es el Hijo. El sustento fue el que murió por ti y por mí. Yo no te voy a sostener. El que tenés al lado no va a cambiar tu vida. Tu socorro no viene a través de los hijos. Ay, porque mis hijos son el motor. Mentira del diablo, los hijos no son el motor. Tus hijos no te transforman la vida. Vos podés ser mamá y tener la misma depresión día tras día y la misma frustración de tu vida día tras día. Ay, porque cuando mi esposa cambie, entonces yo voy a... Mentira del diablo. Tu felicidad no depende de tu esposa, ni que la loca se modere, ni que el cabezón cambie. Tu socorro no viene de que tengas un mejor trabajo, un aumento de sueldo, la mejor casa. Tu socorro no viene porque tú trajiste a tu familia del lugar de donde vienes. Tu socorro viene de Jehová de los ejércitos, que dio su Hijo por ti. Esa es tu realidad. Esa es tu verdad. Amén. Aleluya. Es la misma circunstancia. Es la misma situación. Pero la diferencia es que Elías recibió una respuesta espiritual. ¿Saben?
Yo les puedo asegurar que yo estoy lidiando exactamente con las mismas cosas que me llevaron a estar deprimida hace un tiempo atrás. No cambió. No cambió mi circunstancia. Estoy pasando los mismos problemas. ¿Sabes qué cambió? Que dejé de mirar con los ojos terrenales y empecé a mirar en el espíritu. Hubo una revelación espiritual. Las circunstancias de Elías cuando le dio al hijo no cambió. Jezabel lo seguía persiguiendo. Jezabel quería seguir matándolo. Las circunstancias de él no cambió. Lo que cambió fue que él empezó a mirar en el espíritu. ¿Y sabes lo que pasa? Tú y yo vivimos nuestra vida cristiana mirando en la carne. Estamos mirando tanto nuestras situaciones que nos perdemos de mirar en el espíritu. Es necesario que tú y yo despertemos, porque para mirar en el espíritu se te tienen que abrir los ojos. Mi hermano, nosotros no somos llamados a vivir en lo terrenal. Estamos en el mundo, no pertenecemos a él. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el mundo. Eso es natural. Estamos en el mundo. ¿Ok? ¿Tenés que trabajar para comer? Sí, estás en el mundo. Pero tú no perteneces en él. Tú no vives por el mundo. Tú vives por el Espíritu. Y el Espíritu es el que se te revela y te abre los ojos para que puedas ver al ángel y el Hijo se te revele. No hay otra forma. ¿Sabes lo que pasó con Elías? El enebro no cambió. No es que se le transformó el árbol. El árbol no se transformó, siguió siendo enebro. La situación de Elías no se transformó, siguió siendo la misma. Pero en su vida hubo un traspaso de situación. Traspasó de lo terrenal a lo espiritual. Tú y yo necesitamos experimentar este traspaso urgente. Urgente. Debemos abrir los ojos del Espíritu para ver la realidad del Espíritu y habitar en ella. No justificamos la depresión. Entiendo que la pases. No justifico la tristeza. Entiendo que lo pases. No te justifico la preocupación. Entiendo que lo pases. No te justifico el hecho de que estés harto de la vida. Entiendo que lo pases. No te justifico el hecho que estés pensando en quitarte la vida. Entiendo que lo pases. Pero hay una realidad. En tu vida tiene que haber una transformación. Porque si te la justifico, lo único que estoy haciendo en ti es que tú vivas en el plano terrenal. Y Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a eso. Debemos alimentarnos del pan y beber del agua de vida, que es símbolo de Cristo. El lugar donde Elías se autoconmiseraba a sí mismo fue un lugar donde Elías vivió la misericordia de Dios. El pastor Gustavo Lara publicó una frase esta semana que me encantó. Dice: nunca nos olvidemos que nuestro Padre se deleita en tener misericordia. Al conocer su misericordia, somos libres de la herencia del primer Adán. Muerte. Somos libres del temor, de la culpa y la condenación. Estas cosas ya no nos pueden separar más del amor del Padre. Dios le dijo a Elías: yo no te condeno. No te condeno porque estés pasando por depresión. Pero despiértate y come. Come a mi hijo. Toma el agua viva. Come el pan de la eternidad. Come a mi hijo. Dios salió al encuentro de Elías como sale al nuestro cuando estamos bajo el enebro. Y nos dice exactamente lo mismo. Yo no te juzgo. Te doy a mi hijo. Pongámonos de pie.